Bueno, bienvenido a los que están aquí presentes y los que estén viendo esto en YouTube. Esta es ya nuestra octava reunión del seminario del Centro para el Estudio de la Democracia, la semi-organización que hizo Manuel Almeida. Eh, el seminario eh, Soberanía sobre lo Orgulloso, el Leviatán de Thomas Hobbes. En la última sesión le dedicamos la mayoría del tiempo a discutir los principios de autoridad y de representación, que son esencialmente como dijimos, discutimos en esa reunión, son los principios, o yo diría los puntos cardinales de la porción de la filosofía política de Hobbes que está incluida en el Leviatán. El Leviatán es una obra de filosofía o teoría política, pero siguiendo la metodología y los principios, por lo menos intelectuales de Hobbes, pues también hay un elemento de su antropología. Ciertamente hay mucha teología, especialmente en la parte 3 y 4, pero como casi todo lo que estábamos leyendo estaba sentando las bases en la primera parte de Homine o del hombre para la parte que entramos en la parte 2 que comenzamos propiamente hablando pues en la última sesión y la que vino un poquito antes de él. Nos quedamos cortos para leer el capítulo 18 y las lecturas que estaban sugeridas para hoy brincaban del capítulo 18 al capítulo 22 y 24. Así que teníamos una lectura un poco ambiciosa. Eh, el capítulo 18 es importante que lo cubramos y en lugar de entonces asignar o sugerir los capítulos 19 al 21, lo que sí es, yo marqué unas secciones que quería dejarle a ustedes presentes, unas ideas que yo encuentro importantes para entonces entrar a lo que es el capítulo 22 y 24, y si tenemos suficiente tiempo, pues lo cubrimos, y si no, lo cogemos en la próxima sesión, como le dije a Manuel antes de que comenzáramos a grabar. El jueves que viene, es jueves santo, yo voy a estar con la familia fuera del área metropolitana y los jueves santos, pues, por lo menos yo voy a misa, así que semana que viene libre, la semana de arriba volvemos. De hecho, la semana de arriba se los confirmo, pero pensé también invitarlo a los que estaban interesados, pasar por mi oficina y hacer una sesión presencial en el conference room de mi oficina aquí en Atorrey. Y si vienen suficientes, pues habrán pisco labio. El capítulo 18 es importante porque les quiero recordar algo que habíamos discutido sobre el capítulo 13 cuando se discute a profundidad el asunto del estado de la naturaleza. El estado de la naturaleza que está describiendo Hobbes en el capítulo 13, que es una parte fundamental de su teoría política, es tanto una descripción de una situación en la que puede entrar cualquier multitud de personas simultáneamente. No es histórico en el sentido de que Hobbes pensaba que en algún momento particular la humanidad entera vivía en el estado de naturaleza y después, casi por deliberación democrática, diferentes grupos empezaron a juntarse y a entrar en estos convenios para salir del estado de la naturaleza. Hobbes lo describe como una descripción o quizás hasta una metáfora para poder concretizar una narrativa de una situación o una descripción de una situación que está siempre disponible y que es el summa malum al cual cualquier sociedad o Commonwealth puede caer en cualquier momento si no obedece las reglas de orden que Hobbes está delineando en el Leviatán y que había empezado a calcar ya en el espíritu de las leyes y en Decibe. Capítulo 18, algo bien similar. Es un ejercicio metafórico, es un ejercicio intelectual que surge
de los principios que le está describiendo, que surge de su proceso geométrico, ¿verdad? De estos teoremas que le está diseñando. Pero Hobbes no creo, y nadie, yo creo, nadie que le ha dedicado tanto tiempo como profesionales y académicos a estudiar la obra de Hobbes, nadie está bajo la impresión de que Hobbes pensó que esta asamblea que nosotros leemos en el capítulo 18 necesariamente ocurrió, pero puede ocurrir. Así que es como el estado de la naturaleza. Describe una situación, pero no es necesariamente algo que, un evento histórico. No obstante, que vemos ejemplos de su existencia o de su evento, así a través de la historia de diferentes naciones o Commonwealth o pueblos. Eh, de hecho, contrasta si la manera que Hobbes describe la fundación de los Commonwealth por institución en el capítulo 18 contrasta con cómo muchas narrativas fundacionales de pueblos más antiguos explicaban de dónde salía su estado, o su estado de derecho, mejor dicho. Y incluso contrasta con la descripción que da Hobbes en el capítulo of Religion, donde Hobbes habla de que muchas veces los lawgivers o los padres de la patria de estas naciones antiguas entrelazaban la religión con la fundación. Eh, y típicamente en esta narrativa antigua, si ustedes ojean alguna de estas narrativas, van a ver que siempre la fundación surge de un padre de la patria. En el caso de Roma, Rómulo y Remo, en el caso de las polis griegas, aunque las polis existían, siempre había o un héroe, que era el que fundaba la ciudad o que era el gran patrón de la ciudad, un Teseo, Agamenón, Menelao, tiene estas figuras, ¿verdad? Que eran homéricas. Pero incluso después de que ya estaban creados, pues muchos de estos estados le dedicaban, le atribuían su estado de derecho a un lawgiver. Licurgo en Esparta, Draco y Solon, perdón, no Draco, Solon en Atenas, y de ahí, incluso los siete hombres sabios de la antigüedad eran lawgivers, ¿verdad? En el caso de otro ejemplo eh, que da Hobbes en el libro es cuando él habla de cómo Moisés, siendo el mensajero de Dios, es también como esta figura de lawgiver que crea. Así que es importante que tengamos eso porque presente, porque esta narrativa del capítulo 18 es también un ejercicio intelectual, no es necesariamente un ejercicio histórico, antropológico. Hobbes nos dice que Hobbes en Leviatán nos va a decir que hay dos maneras de constituir un Commonwealth. El que se, el que se constituye mediante institución o institution y el que se constituye mediante conquista. La realidad del momento en el que está viviendo Hobbes y que si miramos hacia atrás probablemente va a tener va a tener va a encontrar más ejemplos de versus la alternativa. Es que la mayoría de los Commonwealth que Hobbes estaba viendo en su momento y que nosotros posiblemente podemos ver, especialmente si miramos la historia europea y la asiática y del Medio Oriente, es por conquista. Típicamente un pueblo conquistaba al otro, instituía el Commonwealth en ese pueblo y así que si esa es la realidad que probablemente él conocía muy bien, ¿por qué le dedica tiempo a este concepto del institution? Porque para Hobbes el asunto no es tanto, el asunto medular no es tanto cómo se constituyen, es la obligación una vez constituido. Y y más allá de querer enfatizar la parte de la conquista, él quiere enfatizar los deberes que surgen los deberes del ciudadano o del sujeto, el subject, mediante la institución,
Porque al final del día hay un elemento de elocuencia en este ejemplo. Yo creo que Hobbes reconoce que la mayoría de la gente no quiere pensarse a sí mismo como un pueblo conquistado o que es heredero es el heredero de un Commonwealth constituido por la conquista. Eh, Aunque en el Review and Conclusion, el ejemplo que me encanta siempre dar, de que Hobbes dice, oye, pero William the Conqueror, de aquí es que salimos nosotros también. Yo creo que Hobbes reconoce que hay un elemento fundamental en nuestra psicología donde nadie quiere sentirse conquistado. Vamos a hacer un ejemplo de Puerto Rico bien básico. Eh, Nosotros hablamos de la invasión del 1898, hablamos de la llegada de la Marina y de los americanos. Nadie nunca habla de la conquista de la Marina o de Estados Unidos cuando hablan en contexto de Puerto Rico. Hablamos de colonia muchas veces. Nadie nunca habla de conquista. La única vez que hablamos de conquista es cuando hablamos de los españoles. Porque incluso creo que hablamos de conquista en el contexto de los españoles porque los taínos se sienten tan lejanos. Si los taínos estuvieran más cerca, como quizás otros pueblos nativos todavía hoy están cerca de la tierra donde habita algún heredero europeo, ¿verdad? Nota como la palabra conquista no aparece en el discurso típico. Sí, típicamente cuando hablamos de conquista es porque el pueblo actual siente alguna distancia histórica del pueblo conquistado. Así que creo que eso, la única razón que traigo ese ejemplo es porque pienso que es un ejemplo, es una posibilidad interesante de por qué Hobbes le dedica tanto tiempo a esta idea de la institución cuando probablemente nunca iba a encontrar muchos ejemplos de Commonwealth by Institution en el tiempo actual. Y segundo, porque yo creo que él no podía predecir cuánto impacto iba a tener ese ejemplo del capítulo 18 del Commonwealth by Institution para la historia moderna hacia adelante. Vamos a empezar un poquito el texto. Vamos a ponerle eso un poquito en el parking lot y empezamos con el texto. Hobbes dice, a commonwealth is said to be instituted when a multitude of men do agree in covenant, everyone with everyone, that to whatsoever man or assembly of men shall be given by the major part the right to present the person of them all. This is to say, to be their representative, hablando para atrás de lo que hablamos en capítulo 16. Everyone, as well he that voted for it, as he that voted against it, shall authorize all the actions and judgments of that man or assembly of men in the same manner as if they were his own, to the end to live peaceably amongst themselves and be protected against other men. From this institution of commonwealth are derived all the rights and faculties of him or them on whom the sovereign power is conferred by the consent of the people assembled. Así que en este periodo intermedio entre estado de la naturaleza y Commonwealth, Hobbes reconoce que ocurre como que este momento protodemocrático, donde la multitud se junta bajo una sola regla. Lo que la mayoría decide nos obliga a todos y lo que se decida eh, eh, constituye un convenio, no con lo constituido, sino con entre nosotros los constituyentes, ¿verdad? Eh, de ahí es que surge esta idea de que Hobbes es un teórico contratista de esta teoría del contrato social. Pero como habíamos discutido en unas sesiones anteriores, Hobbes propiamente hablando no entraría en esa tradición porque el convenio del cual está hablando Hobbes es diametralmente diferente al que están hablando Locke, después Rousseau, etcétera. Eh, y noten que cuando él habla de from this institution of a commonwealth are derived all the rights and faculties of him or them on whom sovereign power is conferred by the consent of the people assembled.
Él no está hablando de que esa constitución del soberano implica que, ¿verdad? En esa ley orgánica, esa carta orgánica, pues te di este derecho, te quité este derecho, etcétera. No. Lo que él quiere decir es que una vez yo te he instituido a ti como soberano, o a ustedes como soberano, automáticamente le entran a esa facultad, a esa entidad soberana, le entran las facultades de soberanía, que son las que él se dedica el resto del capítulo a describir. Pero él no le reconoce ninguna limitación a esa soberanía. Para Hobbes, que es lo que lo hace contrastar tanto con los que le siguen, ¿verdad? Que hasta cierto punto son productos de este ejercicio intelectual. Los que le siguen a él ven el convenio como uno entre sociedad, un ente ya existente, y gobierno como su servidor, como su subordinado. Así que te reconozco estos poderes, no te reconozco estos otros, me reservo estos otros. Y Hobbes no, eso no lo entretiene para nada. Hobbes dice, no, esto instituye el soberano, pues él ya tiene todas las facultades de la soberanía y todo lo que tú trates de hacer entre medio, lo único que hace es debilitarlo y hasta incluso sembrar las semillas del fracaso de este ejercicio. Eh, y la razón que él piensa, que él quiere hacer eso claro es porque históricamente hablando en este momento, él quiere despejar la idea de que el rey Carlos se mereció que le cortaran la cabeza y que el nuevo rey Carlos segundo se merece no tener la corona de su padre y que los parlamentaristas, él quiere despejar la idea de que los parlamentaristas tenían razón cuando decían que le cortaron la cabeza al rey con la corona puesta. Entiéndase que abolieron la, la institución. Dentro de la lógica, ¿verdad? De esta cuestión de asamblea también entra una idea, en esa protodemocracia, esa democracia, si tú lo piensas, es absoluta. La protodemocracia es como la protodemocracia que constituye el soberano ya está ejerciendo cierta soberanía porque la única regla es que lo que decida la mayoría obliga incluso al que no está dispuesto, al que le vote en contra. La idea de esta democracia limitada que nosotros gozamos hoy en día, incluso en este momento, no era algo generalizado. No era, sería hasta paradójico. ¿Cómo yo voy a tener una democracia que no es absoluta? Pues entonces no es soberana. No es soberana y no es genuinamente democrática. Si yo le pongo un límite a la democracia, pues no confío en ella y si no confío en ella y ya le estoy poniendo un límite a qué puede ejecutar, entonces la asamblea no es soberana. Y entonces la pregunta que te traería Schmidt unos cuantos siglos después es, pues, ¿quién es el verdadero soberano? Aquel que designa la excepción. Pero Schmidt obviamente está hablando ya de un Estado constituido, etcétera. El resto del capítulo 18, él se lo dedica a describir los elementos o las facultades de lo que constituye soberanía. Es entretenido leerlo porque creo que choca mucho con nuestra noción de lo que es el Estado soberano o lo que constituye soberanía propiamente para un Estado liberal, democrático, republicano y moderno. Eh, pero algunos de los ejemplos que di al final de la reunión pasada, yo creo que subrayan la posibilidad de que él tenía cierta razón, ¿verdad? En el sentido de que nosotros todos tenemos derecho de tránsito, tenemos derecho de asamblea, tenemos el derecho de expresarnos, pero especialmente con la pandemia y lo que hemos visto quizás en las democracias más militantes de Europa y sin hablar del Leviatán en China,
todos esos derechos tienen un footnote, que es algo que entonces él va a discutir más en profundidad en capítulo 9, que aunque no está sugerido, les recomiendo que lo absorban. Por ejemplo, Hobbes dice que una vez constituida la soberanía, no puede ser renunciada. En el sentido que déjame hacer leer la cita. Because the right of bearing the person of them all is given to him they make sovereign by covenant only of one to another and not of him to any of them, there can happen no breach of covenant on the part of the sovereign. And consequently, none of his subjects, by any pretense of forfeiture, can be freed from his subjection. Footnote, porque Hobbes reconoce que nadie puede pactar no defenderse, no preservarse, no defenderse contra su esclavitud, no defenderse contra aquellas acciones que pueden destruirlo o destruir sus medios a preservarse. Pero eso siempre es como que esta ese es como yo te diría la válvula de presión de su teoría, para siempre mantener una claridad de que el convenio de la institución del Commonwealth o incluso la sumisión una vez conquistado no debe entender como un pacto suicida. Porque la única razón, según, ¿verdad?, este ejercicio intelectual que se lleva a cabo esa constitución mediante institución o esa sumisión una vez conquistado, es que lo estás haciendo para preservarte. Por lo cual, si tú entonces pues, cedes tu derecho a preservarte, pues, se dice en buen castellano, kind of beats the purpose. Así que lo que Hobbes está aludiendo es de que si el soberano en esencia está manteniendo su rol como aquella fuerza común que somete y impone castigo contra aquellos que rompen la paz, pues ya se acabó la discusión se acabó la discusión. Eh, no puedes aludir, por ejemplo, a que está poniendo impuestos sin llevar cierto proceso, etcétera. Eso no lo hace menos soberano de lo que es. De la misma manera, Hobbes reclama que, perdón, cuando está discutiendo este asunto que no puede haber un forfeiture y que no puede darse este fenómeno de la idea de que un soberano está limitado por el mismo convenio, Hobbes dice, the opinion that any monarch receiveth his power by covenant, that is to say, on condition, proceedeth from want of understanding this easy truth, that covenants, being but words and breath, have no force to oblige, contain, constrain, or protect any man, but what it has from the public sword. O sea, Hobbes te diría, la noción de que la Constitución de los Estados Unidos o la Constitución de Puerto Rico, de alguna manera, bueno, sí entendería que la de Puerto Rico, vamos a decir la de Estados Unidos. La idea de que la Constitución de Estados Unidos de por sí, o sea, el pedazo de papel, con las palabras que están escritas en el papel, limitan el poder soberano del gobierno federal. Para él sería una falta de entendimiento o una ridícula. Porque lo que te diría Hobbes es, pues, este pedazo de papel no hace nada. Lo escribiste, qué bueno. Pero lo único que hace que esto valga algo es la espada. Es el poder común que somete y que te provee tu seguridad. Si tú pudieras simplemente con un pedazo de papel protegerte, pues no habrías constituido el soberano de ninguna manera. Así que
la razón que él piensa eso no es por un amor al poder, es que simplemente él entiende que la única razón que se constituye es para llevar a cabo un fin y no puedes pensar que, no puedes caer en la trampa de olvidar cuál era ese fin principal. La única razón que entraste en este convenio con tus pares para constituir este soberano es por el reconocimiento de que las palabras en el pedacito de papel no actúan solas. Necesitan la espada para darle validez. Si se recuerdan de la discusión en el capítulo 15 de las leyes de la naturaleza. En, Hobbes hace un ejemplo, no sé, un chistecito de por qué los hombres piensan que son más pares en una democracia, una asamblea democrática que una monarquía, diciendo al final del día, pero eso no viene ni aquí ni allá. Hobbes nos dice que una vez constituido el soberano, protestarle es injusto, porque si tú no estás dispuesto a acatar la voz de la mayoría en la asamblea que constituye el soberano, pues tú nunca entraste de buena fe, tú nunca cumpliste tu acuerdo principal, o sea, no cumpliste tu covenant para entrar en asamblea, estás rompiendo las leyes de la naturaleza y el pensar que simplemente porque tú estás en contra, eso te da autoridad para actuar en contra, es también una falta de entendimiento. Y una vez entras en el Commonwealth, no puedes pensar que el soberano está actuando incorrectamente en la medida que el soberano, al ser tu representante, está actuando a nombre tuyo y tú eres el autor de sus acciones. Tampoco puedes acusar al soberano, los sujetos no pueden acusar al soberano ni imponerle un castigo físico. Y la parte más interesante para nosotros, seguramente, es lo que es para él la sexta descripción, la sexta cualidad de la soberanía. Y le cito. Sixthly, it is annexed to the sovereignty to be judge of what opinions and doctrines are averse and what conducing to peace, and consequently, on what occasions, how far, and what men are to be trusted, with all in speaking to multitudes of people, and who shall examine the doctrines of all books before they be published. For the actions of men proceed from their opinions, and in the well governing of opinions consisteth the well governing of men's actions, in order to their peace and concord. For doctrine repugnant to peace can no more be true than peace and concord can be against the law of nature. It is true that in a commonwealth, whereby the negligence or unskillfulness of governors and teachers, false doctrines are by time generally received. The contrary, truth may be generally offensive. Yet the most sudden and rough bustling in of a new truth that can be does never break the peace, but only sometimes awake the war. For those men that are so remissly governed that they dare take up arms to defend or introduce an opinion are still in war, and their condition not peace, but only a cessation of arms, for fear of one another, and they live as it were in the presence of battle continually. It belongeth therefore to him that has the sovereign power to be judge or constitute all judges of opinions and doctrines as a thing necessary to peace, thereby to prevent discord and civil war. Esta es la parte tanto más bizarro para nosotros hoy en día como más quizás profética, en el sentido de que tenemos hoy en día políticos electos que ejercen la soberanía, ¿verdad? En términos de que ocupan una silla, eh, usando términos como fake news, misinformation, eh, the science versus quackery. eh, Mucho del esfuerzo que llevan a cabo hoy en día nuestros políticos electos, en realidad,
si lo ponemos en un contexto neutral en términos de valores o normas, son esencialmente esfuerzos para tratar de controlar o de reglamentar la opinión pública y incluso presentar reglas de ética o reglas normativas que hacen que ciertas ideas no sean aceptables en sociedad. Sí, sí, de hecho, si hemos visto algo en las últimas campañas políticas, yo te diría desde el 2015 para acá, es que muchas veces parecen una competencia de modales. Fulano dijo esto, piensa aquello, no puede confiar en esa persona, etcétera, etcétera. Y simultáneamente vemos que si vivimos, ¿verdad? Debajo del el mantra del gobierno federal de los Estados Unidos, esta idea de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, entretiene incluso que personas manifiesten y adelanten ideas que expresamente y explícitamente adelantan socavar la constitución del orden, del régimen actual o del orden imperante. Se entretiene también la idea de que si tú entiendes de conciencia que tu postura carga una potencia moral, incluso más allá o de mayor jerarquía que las leyes, tú puedes protestar, tú puedes impedir tránsito, tú puedes incomodar a tus pares. Y Hobbes está diciendo, y Hobbes, si le aplicáramos este párrafo a esa conducta, te diría, esa gente no está siendo democrática, o esta gente no de verdad están en paz. Están asustados porque saben que no tienen la fuerza para sobreponerse al common power, pero estas personas son enemigos. Y pienso que dentro de todo, la historia ha demostrado que él no tenía la razón en muchas circunstancias, en el sentido de que tenemos ejemplos vivos y ejemplos recientes de que actividades como las que él está criticando no solamente resultaron ganar el debate o ser, o ser valiosas, ¿verdad? Una vez se aceptan, sino que en algunos casos se puede ver que fortalecieron el régimen en el cual estaban desempeñándose, o que incluso eh, lo rescatan de cierto exceso que estaban ya llevándolo en una dirección oscura. A la misma vez, él no estaba incorrecto en reconocer que muchas veces esa misma libertad, esa misma acción, movilización, expresión, sí puede llevar o a derrumbar un régimen existente o incluso crear uno nuevo. Por ejemplo, lo que se vio en la, en los diferentes movimientos de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial y lo que incluso se ve ahora, se vio después más reciente cuando se derrumba la Unión Soviética y se crean estos nuevos estados postsoviéticos. Eh, pero pero el hecho de que hayan llevado a la producción de un nuevo Commonwealth, muchas veces por institución, Hobbes te diría, eso no los hace menos, no los hace menos peligrosos. De la misma manera que hay estados que han surgido de esos movimientos, hay estados que han surgido de esa movilización y que dentro de todo uno en su historia reciente puede ver que se han convertido en unos lugares muy productivos y beneficiosos para la sociedad. Hay un sinnúmero de otros ejemplos donde el, el-
el saldo es mucho más negativo. Y lo invito a, déjame ver si el nombre, si se quieren entretener, a, hay un, hay un profesor que escribió In Defense of Colonialism. Les busco después el nombre y se lo escribo. Y esencialmente él lleva el ejemplo, es un autor reciente, fue muy controversial cuando publicó su artículo sobre el tema. Incluso la revista lo tuvo que retirar y después lo publicó en otro artículo, porque él argumentaba que si uno miraba el experimento postcolonial después de la Segunda Guerra Mundial, el saldo era negativo en términos de prosperidad y paz humana y que incluso quizás mantener cierto imperio era mejor. Así que es una lectura bastante interesante y entretenida, pero va en la onda de lo que dice este párrafo. Si tú dejas que las opiniones corran demasiado sin reglamentación o su censura en algunos casos, pues puede salir algo bueno, pero igualmente puede salir eh, algo terrible. Y Hobbes incluso reconoce que hasta a veces decir la verdad puede causar la guerra. Así que la verdad para Hobbes, ¿verdad? Que es un asunto científico o matemático, Hobbes reconoce su posibilidad de su posibilidad conflictiva. Recordemos que este señor era amigo de Galileo y de otras personas que habían, no obstante, enunciado asuntos que Hobbes entendía que eran perfectamente ciertos, también estaban llamando su doctrina, su escrito y sus publicaciones eran problemáticas en la sociedad donde estaban viviendo. Y si quieren ver un ejemplo, los invito a leer eh, el Tratado de Galileo, ¿verdad? Hoy en día nosotros nos hablan de Galileo, pues como este señor que era un científico y pues él publicó esta teoría científica y los curas, que son muy malos por ser curas, se molestaron porque Galileo le estaba diciendo que no podían ser unos supersticiosos y lo mataron. La historia es un poquito más complicada. Si tú lees el Tratado de Galileo, ustedes saben ver que desde la primera página le empieza disparándole a todas las autoridades eclesiásticas y hasta civiles de su entorno. La próxima, déjame estar segundo de tiempo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? He hablado un ratito. Manuel, Ricardo, Mayra, Diego. ¿Todo el mundo bien? Ok, continúo. Otra parte que también es bien interesante y perdón, otra cualidad de la soberanía que es bien interesante y que es a veces chocante para algunos de nosotros, es la séptima. Seventhly, is annexed to the sovereignty the whole power of prescribing the rules, whereby every man may know what goods he may enjoy and what actions he may do, without being molested by any of his fellow subjects. And this is it men call propriety or property. These rules of propriety, or meum and tuum, and of good and evil, lawful and unlawful, in the actions of subjects are the civil laws. That is to say, the laws of each commonwealth in particular, though the name of civil law be now restrained to the ancient civil laws of the city of Rome. El habla propriety tiene un doble sentido. Propriety en el sentido de lo que es apropiado, términos de modales, de ética, de reglas de intercambio, etcétera. Pero cuando Hobbes habla de que propriety includes what goods he may enjoy and what actions he may do without being molested, también está reconociendo el concepto de propiedad privada.
Y yo creo que algo que es problemático incluso para los tratadistas, contratistas después de Hobbes, porque para ellos, como la sociedad preexiste el pacto que crea el soberano, la propiedad privada también preexiste al soberano. Y Hobbes trae la noción, o por lo menos argumenta, que no, antes que exista el soberano, todo el mundo tiene derecho a todo, no existe tal cosa como propiedad privada y la propiedad es en realidad el producto de la paz y las leyes que instituye el soberano. Antropológicamente, hoy en día quizás no entendemos que eso sea enteramente cierto. Sabemos que, especialmente en la existencia de los clanes, etcétera, existía una noción de lo que era propiedad antes de que llegáramos a los estados antiguos y los estados eh, prehistóricos, pero sí es cierto en el sentido de que toda institución, sea familiar o pre-política, tenía una noción de propiedad. También es cierto que esa propiedad no tenía oponibilidad. Es mía porque yo digo que es mía y yo tengo la capacidad de protegerla con mi clan o con mi familia y con mis clientes y con mis siervos, lo cual Hobbes te diría, pues entonces no era propiedad privada como tal, estaba en el estado de naturaleza. Lo que hace que sea propiedad privada es que si tus derechos sobre esta propiedad que tú reclamas son infringidos o son ofendidos, tú no tienes que hacer nada para poner en vigor tu derecho a la propiedad. Lo que la hace privada es que existe esta otra cosa que es el poder común, que va a entrar a reivindicar tus derechos que esa entidad creó, ¿verdad? Y de ahí es que viene, y no obstante que los pensamientos más de izquierda o el pensamiento socialista que viene después de Hobbes en Europa no le agradaba las teorías de Hobbes, ellos sí han expresado muchas veces pronunciamiento de que, por ejemplo, el mercado no es esta red orgánica que actúa por reglas de la física. El mercado en realidad es una institución creada por el mismo, por la política o por la acción del soberano. El capitalismo, ellos te dirían, el capitalismo no es el estado natural de las cosas, no es una realidad objetiva, sino que es el producto del ordenamiento que ha creado el Estado. Y que, ¿verdad? Y la razón que hacen ese tipo de argumentación es para decir, y si cambiamos esa regla, si cambiamos ese régimen económico, ese régimen legal, no estamos ofendiendo alguna noción, no estamos ofendiendo la naturaleza. No hay nada predestinado a, la economía de mercado liberal que tenemos hoy en día. Ese sería, ¿verdad? Su argumento, que es un argumento heredero de este párrafo y de los otros párrafos que Hobbes va a incluir en la discusión del Leviatán hacia el futuro. Eh, de hecho, si algo a mí me ha interesado últimamente, no últimamente, me ha interesado en los últimos años, es esta idea de que existe la política y existe la economía y no se hablan. Y de hecho hay muchas personas que piensan que la economía tiene una jerarquía mayor y que entramos como en algún tipo de falla dialéctica cuando la política trata de intervenir en la economía. Y tanto, y yo te diría que un libertario, en esencia,
es alguien que piensa que economía tiene mayor jerarquía que aquello que es político. Manuel y yo tenemos un amigo que se llama Heriberto Martínez, que es economista, es una figura pública, no es profesor, porque no le da la gana. Él se ha dedicado a diferentes roles. Fue director de la Comisión de Hacienda en la Cámara el cuatrienio pasado. Hoy en día él dirige. Manuel está en Liga de Cooperativas. Él dirige la Liga de Cooperativas, es su director ejecutivo. Y la manera que mejor Heriberto le gusta trolearme es hacer algún comentario político. Y cuando yo me endiablo y me pongo a pelearle para atrás, él me dice: Cristian, es que tú lo estás viendo como político. Yo lo estoy viendo como economista. Y yo estoy seguro que lo hace a propósito para sacarme de quicio. Pero esa discusión, que yo te diría que es viva, surge de este párrafo, pero también de lo que se está viendo en Inglaterra en este momento con los levelers, con los puritanos, con esta clase, este proletariado que está empezando a surgir de estas protofábricas, de estas clases mercantiles que se están ya, que están creando lo que eventualmente se va a conocer como la burguesía. Esa tensión económica y social que expresa Hobbes aquí es, en este momento, es algo subversivo, pero está vivo hoy en las discusiones que tenemos hoy en día entre nosotros y en nuestro marco, ¿verdad? Ya claramente globalizado. Y yo diría que es ahora la conversación más amplia que estamos teniendo a nivel mundial por la guerra, por el régimen arancelario que introdujo el presidente Trump y su administración y las reacciones que han habido en, en- en- a nivel internacional. Porque ¿cuál es la teoría arancelaria? Sí, libre mercado es cool. Par de banqueros en Nueva York, par de agentes comerciales en las costas van a hacer más dinero con la globalización. Pero los efectos que eso quizás tiene en los pueblos industriales ya no es aceptable políticamente. Por lo cual, nosotros vamos a instituir una regla que te van a hacer menos libre, pero menor libertad, en teoría, va a beneficiar esos pueblos industriales que han sido rezagados por la desindustrialización. Así que yo encuentro que es no solamente interesante, es relevante. Y lo que es subversivo de cuando Hobbes lo escribe es que en este momento todavía las tierras, especialmente, estaban sujetas a una tenencia feudal o post-feudal, y la aristocracia y la clase más adinerada que soñaba con ser aristocracia reclamaban estos derechos de propiedad cuando eran parlamentaristas para argumentarle que su derecho de propiedad iba por encima de los mandatos del rey. Así que esa cuestión de economía versus política estaba ya relevante en ese momento. Perdóname un momentito. Ok. Importante, para Hobbes, los derechos de soberanía son indivisibles. Entiéndase de que no, una vez tú constituyes un soberano, no puedes decir, pues parte del soberano puede hacer esto, la otra parte puede hacer aquello. El soberano puede seguir siendo soberano, pero le cede parte de su soberanía a otra persona. Para él, o eres soberano o no lo eres. De hecho, de aquí es que surge hay una en la jurisprudencia estadounidense que nosotros adoptamos en Puerto Rico, surge esta idea de que los padres de la patria estadounidense split the atom of sovereignty. Esa frase surge mucho en la jurisprudencia
federal para tratar de explicar esta noción de que el gobierno federal es un soberano limitado que coexiste con muchos soberanos estatales y que dentro de esa soberanía el modelo republicano de gobierno divide cada soberanía en diferentes ramas, que si ustedes ven este capítulo 8, cada rama en teoría tiene un aspecto de los poderes que describe Hobbes que constituyen el poder a la soberanía. Eh, si eso es cierto, ¿no? Considerando que la historia de las democracias constitucionales modernas siempre han dirigido a mayor conciliación de poder y a la limitación de las prerrogativas de cada una de esas ramas. La realidad es que sí hemos visto que un ente soberano puede ser, puede hasta cierto punto dividirse, en lo que Hobbes diría, pues entonces si lo estás dividiendo no son genuinamente soberanos, que llegó a que Schmidt y Strauss le dedicaran mucho de su tiempo y y, y su, y sus escritos sobre Hobbes a atender esta idea que Hobbes va a discutir más adelante de que existe tal cosa como un soberano durmiente, donde se constituye el soberano, pero ese soberano como que descansa. Y mientras está descansando hay otro actuando a nombre suyo, pero está durmiente. Y cuando se despierta es el soberano genuino. De ahí es que viene, ¿verdad? La frase del estado de excepción. Y en ese mismo párrafo, él trae una frase que ha sido lapidaria, que viene de la Biblia. A kingdom divided in itself cannot stand. Y, y Lincoln yo creo que la popularizó bastante cuando discutía hablaba hizo uno de sus grandes discursos sobre la guerra civil. Estoy viendo el tiempo. Déjame ver si puedo quizás resumir. Antes de ir a las próximas secciones que les quería hablar en los capítulos 19 al 21. Hobbes en una parte, Hobbes quiere dejarnos claro que por lo menos en su visión, en su teoría política, no hay tal cosa como un soberano, como que monarquía o democracia o república de por sí tienen unas cualidades inherentes mejor o peor, o de que una persona bajo una república es más libre que una persona bajo una monarquía, aunque puede darse el caso de que ejemplos particulares va a haber variedad entre ejemplos particulares. Hobbes nos está tratando de convencer de que en realidad, una vez constituido un Commonwealth, sea el organigrama de ese Common Power, tú sigues estando sujeto a una soberanía absoluta. Y todo lo demás es adorno y yo diría, propaganda. No creo que usaría esta palabra, pero es propaganda. No es, no es una descripción adecuada. Y con esto le está también atacando un poco el descanso que había en esta época sobre literatura antigua, literatura política antigua. Les voy a hacer una cita ahorita de cómo se expresaba. Por ejemplo, Polibio te hablaba de que pues, la razón que Roma fue tan exitoso es porque durante la República ellos tenían un régimen mixto. El régimen mixto es mejor porque consolida estas fuerzas sociales y las pone en tensión de tal manera que es más productivo y es más conducente a una cultura que te lleva al éxito militar. Y el régimen mixto, por su diseño como tal, siempre va a ser mejor. Nosotros caemos en ese pecado hoy en día, o no digo pecado, pero ese malentendimiento, pensando que no obstante cuál sea la cultura
o las tradiciones o las instituciones de un pueblo, pues si simplemente le pones una constitución a lo Madison y los pones a votar cada cierto tiempo, pues todo va a salir bien, hello, obviamente. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que el verdadero carácter de esas instituciones, por su mero diseño, no son efectivas, sino requiere tanto la fuerza que lo defiende, como las tradiciones y las apreciaciones culturales del pueblo que está sometido. Y le abro la cita. But a man may here object that the condition of subjects is very miserable, as being obnoxious to the lusts and other irregular passions of him or them that have so unlimited a power in their hands. And commonly they that live under a monarch think it the fault of monarchy, and they that live under the government of democracy or other sovereign assembly attribute all the inconvenience to that form of commonwealth, whereas the power in all forms, if they be perfect enough to protect them, is the same, not considering that the estate of man can never be without some incommodity or other, and that the greatest that in any form of government can possibly happen to the people in general is scarce sensible in respect of the miseries and horrible calamities that accompany a civil war, or that dissolute condition of masterless men, without subjection to laws and a coercive power to tie their hands from rapine and revenge, nor considering that the greatest pressure of sovereign governors proceedeth not from any delight or profit they can expect in the damage or weakening of their subjects, in whose vigor consisteth their own strength and glory, but in the restiveness of themselves, that unwillingly contributing to their own defense, make it necessary for their governors to draw from them what they can in time of peace. For all men are by nature provided by notable multiplying glasses, that is, their passions and self love, through which every little payment appeareth a great grievance, but are destitute of those prospective glasses, namely moral and civil science, to see afar off the miseries that hang over them, and cannot without such payments be avoided. Resumiendo, no hay tal cosa como un régimen que es más libre que otro. Todo va a depender en esencia de la voluntad del soberano absoluto. En algunos regímenes el soberano absoluto va a ser más liberal, en otros va a ser más restricto, pero eso no es el producto del diseño necesariamente. Y una asamblea puede ser tan totalitaria como un monarca individual, igual que un monarca puede ser tan liberal como una asamblea de personas. Y las calamidades, y no solamente eso, sino que la vida humana de por sí tiene inconveniencias. No seas tan incrédulo a pensar que esas inconveniencias son el producto de un régimen político, porque probablemente no tienen nada que ver. En Puerto Rico, a eso le decimos la discusión de la colonia. Tú puedes ser, tú puedes favorecer el estatus que tú quieras, pero no podemos negar que hay personas que si hay un eclipse van a culpar la colonia. Y hay personas y hay situaciones donde se le adjudica a la colonia trademark algo que no tiene nada que ver con estatus. Pero al punto donde hay un senador que me cae muy bien, pero una vez en un discurso él dijo, yo soy X porque de no ser por la colonia mis hermanos no se hubieran ido de Puerto Rico. Lo cual pues me trajo un poquito no, nunca le dije nada, pero decía, o sea, parte de estar dentro del gobierno federal es que puedes irte y ir a donde tú quieras. Eh, de hecho, la razón que se hace la Constitución del 1789 y se tumba los artículos de la Confederación es para poder movilizarte, no es para quedarte donde tú estás. Y en términos de
Pero no obstante que la colonia, ¿verdad? Este tótem para nosotros, pues hay una manera que se podría solucionar técnicamente rápido, pero ¿por qué no queremos que sería declarar la república y irnos por nuestra cuenta? Pues citando a Dávila Colón, el puertorriqueño no le tiene miedo a la independencia, le tiene miedo a cuán hijo de puta puede ser un puertorriqueño contra otro en la independencia. Lo cual te argumentaría que es un argumento hobbesiano. No queremos romper el régimen actual, excepto en ciertas condiciones, porque le tenemos miedo al estado de la naturaleza producto de un estado débil. Así que todo eso yo lo saco de ese párrafo, por lo menos. Esta idea de que eh, podemos quejarnos del régimen, pero a la misma vez no cambiarlo, porque le tenemos miedo a la posible entrada en guerra en un estado de naturaleza post-régimen actual. Como les decía, en la lectura sugerida no había, yo sugerí brincar del capítulo 18 directo al 22. Hay un capítulo que sí es importante, pero simplemente no quería Disculpa, arrollarlo Cristian, con... Sí, antes que siga, iba a esperar que vieras mi manita, pero como iba ya a pasar al próximo capítulo. perdón, no la vi. Pero no, tranquilo, tranquilo. Era que, no todavía. Eh, que fíjate, esos últimos dos pasajes que leíste, que son muy interesantes porque ahorita mencionabas de nuevo la cuestión de cómo Hobbes a veces se la asocia con la tradición contractualista. Entonces, ahí tú tienes dos pasajes, esos últimos dos pasajes que leíste, si no me equivoco, tú tienes a la misma vez cosas que acercan a Hobbes al liberalismo político y cosas que dividen a Hobbes radicalmente del Totalmente. liberalismo político, porque ese último pasaje en particular, ¿verdad? Todo buen liberal clásico, pero lo más que aprecia es la libertad individual, pero sabe, pero digamos que tiene esta conciencia de que la libertad individual run amok de todo el mundo en condiciones de igualdad, pues es conducente al conflicto, para no usar la expresión de guerra de todo contra todo, pero es conducente al posible Sí, sí. conflicto. Y por lo tanto, la precariedad de todo lo tuyo, digamos. Y que aunque lo más preciado es la libertad, pues tú estás dispuesto a ceder algo de esa libertad a cambio del beneficio de poder gozar de lo que te resta de esa libertad en paz y tranquilidad, ¿verdad? En relativa estabilidad. Pero claro, entonces, y entonces esa parte pues atañe a eso último que dice Hobbes, o sea, es decir, pues, o sea, se te va a quitar o sea, un poco el mal mayor es tú tienes que, claro, en el caso de Hobbes está eso, pero también está también la cuestión de que pues, tú vas a tener que pagar impuestos, tú vas a tener ¿verdad? Que contribuir un sinnúmero de cosas para que esto se mantenga. Este, dice, pero eso pues le empata con el liberalismo, pero entonces con la cuestión de que de que estos derechos podemos decir el poder, pero la sección dice los derechos, estos derechos son indisolubles, pues ahí es donde vuelve a separarse radicalmente del liberalismo, porque precisamente el liberalismo, algo que no hace el mismo marxismo, ¿no? Y ciertamente el marxismo clásico, este, ¿verdad? El marxismo clásico, perdona que traiga el marxismo a colación, pero el marxismo clásico, este, como estaba tan ofuscado con la noción de la posibilidad de una sociedad completamente conciliada consigo misma, ¿verdad? Esto que llama el comunismo, este, y que el comunismo implicaba, entre otras cosas, fundamentalmente la abolición del Estado en tanto una herramienta de dominación de clase, porque no existirían las clases sociales, pues no se dio la tarea, digamos, ese marxismo clásico de pensar, caramba, pero va a haber un proceso, suponiendo que eso fuera posible, ¿no? Ese horizonte del comunismo pues habrá un proceso en el cual nosotros en ese proceso de transformación tendremos que ejercer de manera socialista el Estado. Incluso el marxismo clásico pues, partía de la premisa que era una herramienta de dominación y por lo tanto opresiva desde cierto grado de libertad en cualquiera de sus manifestaciones. Y nunca se dio la tarea de pensar eso. Pero claro, ¿quién sí pensó en el Estado como un problema? Pero claro, a diferencia del marxismo, como un problema necesario, el liberalismo. Entonces, el liberalismo dice, yo detesto el Estado, liberalismo clásico, yo detesto el Estado porque implica siempre arrancarme un canto de mi libertad,
pero es un mal necesario. Pero como es un mal, aunque sea necesario, pues hay que pensar en maneras de que eso que tiene que existir, aunque no nos gusta, pues se ejerza de manera tal que podamos prevenir que se convierta en un aparato más atroz que irrumpa en el resto de nuestras libertades, ¿no? Y pues, y entonces de ahí toda la cuestión de la separación de poderes, de todo el mundo bajo la ley, no, o sea, el imperio de la ley, nada por nadie por encima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, entonces Hobbes por un lado empata con el liberalismo con la cuestión esta de que hay que conceder algo para obtener esta estabilidad y evitar esa cosa más terrible que es la guerra civil. Pero por otro lado, lo indisoluble de esos derechos o del poder en general, pues entonces vuelve y lo separa radicalmente, porque para los liberales es ese elemento de que entre otras cosas, ese tal cosa como ese poder puede ser separado, este, como una manera de prevenir su abuso, digamos, pero no está, entonces no está presente en otro. Una que me parece interesante, que esos dos últimos pasajes que leíste separan y empatan a Hobbes con la tradición Lo, liberal. eh, yo creo que probablemente los pensadores más interesantes y que mejor escriben muchas veces surgen de momentos transicionales y Hobbes está en un momento transicional. Está bien metido en un momento transicional. Entiéndase dentro del régimen político, el régimen económico. Hobbes nace, ¿verdad? El cuento de que él nace gemelo con el miedo porque su mamá escucha que viene la Gran Armada. Cuando Hobbes nace, la potencia europea era España, era la potencia europea. Cuando Hobbes muere, España es como que, se sabe, quizás vuelven algún día. Eh, él también vive durante un proceso transicional en términos económicos y tecnológicos, sin hablar de la transición en términos religiosos. O sea, una cosa es ya para cuando está Hobbes activo, no es que hay una reforma protestante, es que hay reforma contra reforma contra reforma contra reforma, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que lo hace interesante porque el hecho de que está en esa transición, está viviendo en esa transición histórica, sin hablar también de la revolución científica, coexiste con Galileo, con Descartes, estuvo influencia Spinoza, o sea, el tipo estuvo como que en ese momento donde los senderos se bifurcan en diferentes direcciones, lo hace interesante de una manera que, por ejemplo, pues, Maquiavelo también era interesante porque estaba en un momento transicional en Italia y tenía un renacimiento. Tú hablas del marxismo, el marxismo es, vamos a decir que una escuela de pensamiento, la clásico, es modernista, ¿verdad? Incluso yo creo que si tú enseñaras a Marx propaganda marxista de hoy en día, probablemente te dirían, pero ¿dónde están las fábricas? ¿Dónde están todas las cosas? Esta idea de que vamos a ser sumamente productivos, porque lo que queremos es simplemente eliminar esta ineficiencia de la ganancia del capital, ¿verdad? Eh, pero también en el marxismo, no sé si a ti te pasaba, Manuel, que a veces tú lees cuando en algunos ensayos hablan de cómo era la vida en el tiempo feudal y no está claro si estaban a favor o en contra. A mí me pasaba por lo menos, porque te hablan de cómo en el sistema productivo del feudalismo, pues aunque está el gran señor feudal, pues como él tiene toda la propiedad, es como nadie, es como que no exista, ¿verdad? Todo el mundo tiene que cooperar, unas reglas tradicionales, etcétera. Y, y hay veces que yo decía, pues, ellos están en contra o a favor. Y así que hay como este elemento nostálgico de una sociedad donde todo el mundo encaja exactamente en una parte y tiene un rol ya establecido según sus capacidades y su... Eh, en el mundo de Hobbes eso no es un problema, no es una dinámica, ¿verdad? No, porque simplemente para Hobbes la manera que él lo puede descartar es diciendo, pues si no te gusta, siempre puedes irte a pelear contra el universo, a ver cuán bien te va y probablemente va a durar 15 minutos en la pelea y se acabó la discusión. Aunque Hobbes sí tiene
y en los textos que leí especialmente, ¿verdad? Cuando él está criticando hasta cierto punto la idea de que la propiedad preexiste o que la propiedad de alguna manera es oponible al monarca o al soberano, es un ataque a las ambiciones propietarias de los grandes intereses de su momento. Porque te está diciendo, no, no, tú no, si el soberano quiere tu castillo, va a coger tu castillo. Y si quiere el revenue de tu finca o de tus acciones en el Virginia Company, él tiene pleno derecho a eso. No, tú no tienes nada de oposición a él. Tú tienes oposición a tus pares, a tus ciudadanos. Contra el soberano no, tú no tienes nada contra él. Eso es una idea sumamente subversiva en este momento. Eh, y niega la idea de que hay un orden natural a las cosas. Todo es artificial. Pero, así que sí, lo que estoy comentando es que creo que el hecho de que Hobbes está en esta etapa temprana de modernidad, si no la está iniciando, es una de las partes más cool en términos de leerlo. Volviendo al capítulo 10, a lo que le quería leer de algunos capítulos, el capítulo 19, él lo dedica mayormente a un asunto de derechos sucesoriales y de cómo pues, se establecen los diferentes órdenes. Les quería leer una sección que subraya lo que estaba hablando anteriormente. Dice... So an assembly wanteth the liberty to dissent from the counsel of the major part, be it good or bad. And as a child has a need of a tutor or protector to preserve his person and authority, so also in great commonwealths the sovereign assembly in all great dangers and troubles have need of custodes libertades, that is, of dictators or protectors of their authority, which are as much as temporary monarchs, to whom for a time they may commit the entire exercise of their power, and have at the end of that time been oftener deprived thereof than infant kings by their protectors, regents, or any of other tutors. Yet he that shall consider the particular commonwealths that have been and are in the world will not perhaps easily reduce them to three, and may thereby incline to think there be other forms arising from these mingled together. So de los regímenes mixtos. Ahí está haciendo referencia tanto a Maquiavelo como a Aristóteles, como Polibio. But it is not so, for elective kings are not sovereigns, but ministers of the sovereign, nor limited kings sovereign, but ministers of them that have the sovereign power, nor are those provinces which are in subjection to a democracy or aristocracy of another commonwealth, democratically or aristocratically governed, but monarchically. Esa era la cita que yo le dije al principio de, de este seminario que me había reactivado mi interés cuando estaba pensando en la ley promesa en Puerto Rico. Más adelante, en el capítulo 21, les sugiero que lo lean, pero no tiene que ser parte del seminario, pero el capítulo 21 es importante porque define lo que es la libertad del ciudadano y del subject. El capítulo 21, Hobbes recuerda que una noción que él trae anteriormente en el libro, que la libertad no es otra cosa que tu movimiento sin obstrucción. Así que Hobbes no reconoce una libertad intrínseca a hacer lo que te dé la gana dentro del Commonwealth. Esa libertad existe en el estado de naturaleza. Una vez entras al Commonwealth, tú renunciaste a esa libertad, no frente a tu par, sino que todos juntos entraron en convenio de abandonar su libertad, cederle sus derechos al soberano, al Common Power, y que entonces ese Common Power en cierta medida, pues te devuelva libertad de emoción, pero no tienes una libertad intrínseca. Eh, Liberty or freedom signifieth properly the absence of opposition. By opposition, I mean external impediments of motion, and may be applied no less to irrational or inanimate creatures than to rational. But when the impediment of motion is in the constitution of the thing itself, we use not to say it wants liberty, but the power to move,
as when a stone lieth still, or a man is fastened to his bed by sickness. And according to this proper and generally received meaning of the word, a free man is he that in those things which by his strength and wit he is able to do, is not hindered to do what he has a will to. So when we speak freely, it is not the liberty of voice or pronunciation, but of the man, whom no law has obliged to speak otherwise than he did. Lastly, from the use of the word free will, no liberty can be inferred of the will, desire, or inclination, but the liberty of the man, which consisteth in this, and he finds no stop in doing what he has the will, desire, or inclination to do. Eh, Más adelante él dice, but it is an easy thing for men to be deceived by the specious name of liberty, and for want of judgment to distinguish mistake that for their private inheritance and birthright, which is the right of the public only. O sea, la libertad es solamente del Commonwealth. Tú como individuo no tienes nada de libertad en este régimen de Hobbes. And by reading of these Greek and Latin authors, men from their childhood have gotten a habit under a false show of liberty, of favoring tumults and of licentious controlling the actions of their sovereigns. And again, I'm controlling those controllers with the effusion of so much blood, as I think I may truly say, there was never a thing so dearly bought as these Western parts have bought the learning of the Greek and Latin tongues. Te gustó, Manuel, ¿verdad? Eh, de nuevo, le invito a leer el capítulo, son las 8:22, con esto cerramos la sesión. Eh, Le invito a leer el capítulo 21 porque es una noción que predata perdón, es una noción que no es consistente con los regímenes liberales que se crean después de Hobbes, especialmente en el siglo XVIII, XIX y XIX, pero es sumamente consistente con el régimen progresista. Cuando digo progressive me refiero al Progressive School de Estados Unidos y de Europa, que entendió que la industrialización nos había llevado a un momento en nuestro desarrollo social donde no podías confiar ya en la mera libertad y derecho a la propiedad del individuo, tenías que introducir la reglamentación de actividad y la administración de la cosa pública. Eh, y de momento, pues tú tienes un derecho a comprar una casa, que bueno, tienes esa libertad, pero puede ser zonificada, puede estar sujeta a reglamentos de qué tipo de calentador de casa puedes poner, qué placas solares, qué tipo de aire acondicionado. Si vas a poner una estufa de gas, tienes que asegurarte que esté conectada de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese choque alimenta alimentó por mucho tiempo lo que era los herederos de ese Progressive School, entiéndase el régimen novotratista, el New Deal, el Great Society Movement. Entonces, ese movimiento liberal eh, era, eh, pensaba como lo que dice Hobbes, si tienes tu libertad, pero yo puedo ponerte límite en ella para poder mantener la paz colectiva o el buen orden. Y chocó con lo que era el movimiento conservador fusionista, que era este matrimonio, esta coalición entre antisoviéticos, conservadores religiosos y libertarios económicos, que veían la libertad más como lo que Hobbes critica. Así que la noción de Hobbes, aunque puede sonar
antipática contra retórica libertaria civil, es incluso más consistente con nuestro régimen actual liberal que con el que nos precedió hace 100, 200 años y que fue el que inmediatamente siguió a Hobbes. Así que vamos a cerrar la discusión con eso. Como dije, la semana que viene no vamos a tener sesión. Obviamente estamos un poco atrasados en términos de la lectura, así que yo en la semana me dedico a ver si reformulo un poco el sílabo y le envío una versión editada, eh, o hablo con Manuel para ver si seguimos dando los cursitos, una cosa o la otra. Así que espero que la pasen bien en la semana, en Semana Santa o la Semana Mayor, si esa es su preferencia. Eh, y si no tienen alguna pregunta o alguna duda o algún comentario, pues podemos ir cerrando. Diego, Mayra, ¿alguna pregunta? Manuel. De mi parte no, como creo que no hay preguntas, voy a ir apagando, cerrando la Espera, grabación. antes que apague, quería enseñarle a la audiencia que esté viendo el meme de que alguien usó una foto mía para lo que estábamos enfatizando ahorita, ¿verdad? Leviatán para los tuyos, libertad para los míos. Lo amo. Voy a parar la grabación aquí. Nos vemos pronto, cuídense.